Es para mí un privilegio el poder compartir con todos ustedes este tema tan importante que nos hablará acerca del funcionamiento celular en época de pandemia. Vamos a referirnos a esas acciones para hacer funcionar la estructura celular. Hay un problema a afrontar que a veces hemos estado tan solo enfrentándolo. Enfrentar y afrontar son dos cosas diferentes. La manera de afrontar las crisis es poder contar con recursos de los cuales echamos mano para aquello que viene como un obstáculo, como una barrera que enfrentamos pueda ser afrontado. Y es una realidad que todos vivimos a nivel mundial, las iglesias del Señor, que la pandemia y esos confinamientos del principio y que podrían seguirse dando de acuerdo a cómo esta situación continúa, ha hecho que la iglesia no funcione de la manera que nosotros pensábamos que es la normal, que es la correcta. Incluso las iglesias con células o celulares tuvimos que vernos en la realidad lamentable de que se cerraran las células a causa de los confinamientos. Pero a medida que el tiempo ha transcurrido y se ha logrado comprender cómo funciona o cómo trabaja el virus, la manera de poderlo enfrentar, se ha comenzado a reabrir la iglesia o las congregaciones, las células. No obstante, la realidad es que la asistencia no es la misma. ¿Dónde están esos hermanos, hermanas? ¿Qué pasó con ese liderazgo con el que contábamos y que estaban allí siendo parte muy importante en la estructura celular? La verdad es que ha ocurrido una disminución, pero no solo en la congregación, sino también en las células, ya que luego que hemos comenzado a reaperturar, la realidad lamentable es que los miembros se han acomodado y ya no se movilizan como antes. Podemos encontrarles movilizándose socialmente porque hay una respuesta que dar a la economía y por ahí en los autobuses, en los diferentes medios de transporte, hasta de una manera hacinada y a veces muy riesgosa. Pero es tal el acomodamiento que no se está movilizando a las congregaciones como antes. Y las células no están teniendo la respuesta que nosotros quisiéramos. ¿Cómo entonces poder operar, por así decirlo, de nuevo la estructura celular? ¿Cómo operaría en este tiempo de pandemia? Bueno, hay que tener presente que las iglesias celulares son esas iglesias que de una manera metafórica se ilustra como la iglesia de las dos alas, como un ave. Así la iglesia, como un organismo vivo, necesita esas dos alas para afrontar la pandemia. La pandemia y ese nuevo coronavirus y lo que ocurrió, los subsecuentes confinamientos, la verdad que fue un golpe frontal para las iglesias, sobre todo tradicionales en primer lugar, porque vieron que sus actividades, ya que estaban centradas en el edificio, no podían realizarse, porque hubo
un confinamiento dado por decretos que prácticamente prohibían que las iglesias tuviéramos las reuniones. Fue una prohibición de las reuniones masivas, de los cultos del día domingo o entre semana. Se suspendieron y las personas quedaron desconectadas. Esto pegó más fuerte en las iglesias tradicionales, que no son celulares. Pero muchos sintieron que la vida de la iglesia se había cancelado y surgieron las ideas que hacían pensar que se trataba de una conspiración, esas famosas teorías de la conspiración, pero ahora en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Incluso algunos pastores adoptaron una actitud de desobediencia. Ellos recordaron a los apóstoles que dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no pensaron en que por medio estaba la salud de las personas. Era una situación de muerte o vida. Pensaron entonces que lo correcto era mantener los edificios abiertos, los locales disponibles e invitar a las personas para que asistieran. Las reuniones masivas siguieron activas o se pretendieron mantener activas. Eso trajo consecuencias lamentables, definitivamente. Ellos pensaron que era necesario, por lo que estaba argumentando el pensamiento de que es antes lícito o necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esas ideas cobraron sentido debido a esa concepción tradicional que se tiene, en la que se identifica a la iglesia con el edificio y las actividades que ahí se realizan. Pero, por otra parte, la iglesia celular, es cierto, recibió el mismo golpe en lo que respecta a sus reuniones de celebración. Pero cuando las condiciones se fueron dando y permitieron las reuniones pequeñas en las casas, cuando eso ya comenzó a reanudarse, se permitió que entonces los creyentes ejercieran sus funciones de evangelismo, muy importante, para poder llevar esperanza a las personas, pero también de edificación, de comunión, que son tres componentes muy importantes que deben de ocurrir dentro de las células: evangelismo, edificación y comunión. Antes que las reuniones en los edificios fueran autorizadas, entonces fue aconsejable que se comenzara con pequeñas reuniones, es decir, reduciendo el número de las personas que iban a asistir, pero se lograba entonces el propósito de llevar esperanza a través de la evangelización, de poder confraternizar y poder también edificarse. La comprensión de que la iglesia es un organismo que posee dos alas, como lo dije hace un momento, es decir, la reunión masiva congregacional en el local, en el edificio, y las reuniones pequeñas en las casas, las cuales llamamos células. Eso es clave para podernos adaptar a nuevas circunstancias y para continuar con la misión de hacer discípulos a las naciones. No se trata de pensar entonces que las células ya no funcionan porque llegó la pandemia y entonces hay que cambiar las cosas. Más bien hay que comprender cómo hoy más que nunca es
pertinente que las células estén activas y que las personas estén ministrándose. La historia del cristianismo ha llevado a la iglesia a enfrentar diferentes momentos de dificultad, de persecución, pero ese diseño muy importante, como una entidad de dos alas, siempre le ha permitido ser victoriosa. Lo mismo ocurre hoy en día. Es decir, el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento continúa, lejos de lo que se pudiera pensar contrariamente, continúa demostrando ser válido. Muy importante. Y gracias a Dios por la forma en que Él ha diseñado a la iglesia. Pero, entre tanto, la pandemia avanzaba. Las iglesias replantearon sus servicios a través de la red de internet. Se pensó que era la manera de poder llegar a las personas, de conectar con ellos, echando mano de ese recurso, esas herramientas, diferentes plataformas, diferentes aplicaciones. Entonces, ahí es donde las personas que nos aventajan en la utilización de estos recursos tecnológicos fueron muy útiles. Y nosotros los pastores, que quizás no hemos cobrado lo que se denomina ciudadanía digital, tuvimos que migrar de esa cultura que hasta se resistía al uso de los recursos digitales para conocer, para aprender, para manejar de la mejor manera. Entonces las personas pronto se acostumbraron a participar de alabanzas, de oraciones, de predicaciones virtuales. No había otra forma de poder llegar a ellos, de que la iglesia continuara ministrando, de que los pastores continuáramos predicando y enseñando. Sobre todo, la gran desesperación ocurrió con aquellas iglesias que no son celulares. Las iglesias celulares comprendimos la importancia de la administración pastoral, pero también ese acompañamiento más personalizado que se podía tener a través de el uso de la red de internet en las células con los miembros. Así no estaban desatendidos, ya que es importante que la iglesia podamos tener presente que no basta con predicar, enseñar, sino ese acompañamiento más personal que nos permite llegar a las necesidades de las personas para resolverlas. Eso es necesario. Eso hace que la iglesia se fortalezca, se edifique. El recurso del uso del internet, las diferentes herramientas, plataformas, aplicaciones, alcanzó ese propósito de suplir las necesidades espirituales, pero además demostró ser mucho más cómodo para los participantes, porque ya no tenían que desplazarse, movilizarse un día específico a una hora determinada hacia un punto geográfico, lo cual requiere disciplina. Recordemos las palabras de la epístola a los hebreos, que dice: no dejando de congregarse, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Entonces, nos podemos acostumbrar a no congregarnos porque requiere un esfuerzo, es decir, una disciplina, ajustar el carácter, el esfuerzo para lograr el fin. Eso es disciplina. Pero ahora que en la comodidad de
hasta donde estaban sin moverse a un punto geográfico específico, sin invertir ciertos minutos para desplazarse y poder llegar a tiempo. La comodidad de los que participaban los hizo relajarse bastante. Las cosas han llegado al punto que muchos se hacen la pregunta si será necesario continuar asistiendo a las reuniones reales o presenciales, sean en las casas, o sea, las células, o en los edificios de las iglesias. Si es necesario, o si nos quedamos en esa comodidad, viviendo, entre comillas, la vida cristiana, siendo ministrados a través de el uso del internet. Sí es importante comprender que lo digital es cultural y no puede ser desplazado. No podemos obviarlo o pensar que fue tan solo una necesidad echar mano de esos recursos en los momentos más difíciles, pero ahora ya no. Al contrario, debemos de cobrar ciudadanía digital. Para los jóvenes eso es normal porque son natos, pero nosotros debemos de comprender. Pero a la vez, el cuestionar lo presencial, pensando quedarnos únicamente con lo digital, es decir, con la administración a través del internet, eso es un error. Porque lo que está en juego, si pensamos que ya no es necesario ir a un local, que a veces podría no ser muy cómodo, lo que está en juego no es solamente el uso de un canal para la formación espiritual. Lo que es más crucial es que se está cambiando la forma de aprender y recordar. El crecimiento en la fe no es solamente un ejercicio intelectual. De ahí que pueden ser virtuales las enseñanzas, el estudio, los cursos académicos, la formación académica. Pero lo espiritual pone en juego, es muy delicado, porque entonces se está cambiando la forma de aprender y recordar en la vida espiritual. Y no puede basarse la vida espiritual únicamente en el recurso virtual. La transformación de una persona, en ello hay mucho más que el convencimiento, ya que no buscamos tener personas que se adhieran, prosélitos, sino buscamos que las personas experimenten el nacer de nuevo, la regeneración. Entonces hay mucho, pero mucho más que un convencimiento. Las personas cambian cuando están implicados sus sentidos, sus emociones. Las experiencias espirituales se construyen sobre lugares y condiciones únicas. Y si no, recordemos el momento cuando tuvo lugar nuestra entrega al Señor, el inicio de nuestra conversión, cuando se operó el milagro de la regeneración o del nuevo nacimiento. Allí podemos nosotros recordar un lugar específico, condiciones que no se van a repetir, pero que Dios utilizó todo eso para que nosotros tuviésemos esa gloriosa experiencia de encontrarnos con Jesucristo. El lugar, la hora, las personas que estaban presentes, los sonidos, las reacciones de otros son parte importante en la experiencia transformadora. Si no, recordemos, por ejemplo, la conversión de Saulo.
¿Qué ocurrió? ¿A qué se refería Saulo o Pablo cuando hacía referencia a su conversión? Él podía recordar los acontecimientos, el lugar, el momento, quienes estaban presentes, los sonidos. Oyó una voz del cielo que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Las reacciones de otros que vieron el resplandor pero no escucharon la voz. Todo eso tuvo que ver en esa experiencia transformadora. Diferente al mundo virtual, todo ocurre en la misma superficie plana de una pantalla. Por eso nos cuesta recordar a dónde dijimos algo o lo escuchamos. En cambio, en el mundo virtual, como dije, todo ocurre de esa manera. Pero cuando la vivencia es presencial, el entorno, con sus ruidos e interrupciones incluso, graba de manera más permanente la experiencia del aprendizaje. De seguro olvidaremos lo que oímos y vimos en una pantalla. En cambio, conservaremos el recuerdo de aquellas cosas que relacionamos con un lugar concreto, con ciertas texturas y con un calor humano específico. Por esa razón, debemos continuar privilegiando en la medida de lo posible las células y celebraciones presenciales. ¿Cuál debe ser el proceso de reapertura de las células? A veces no logramos tener todas las células reactivadas, todos los líderes en funciones, pero esto no puede ocurrir súbitamente. No debemos de coaccionarles, forzarles, amenazarles, ponerles en disciplina, excomulgarlos. Ya sería el extremo, ¿verdad? Pero ¿cuál sería un proceso de reapertura de las células? Bueno, hay que primero realizar una verificación personalizada. Es decir, nosotros, los líderes principales, debemos tomarnos el trabajo de indagar para saber y conocer el estado en que se encuentran las personas, los líderes, los supervisores, cómo se encontraban toda esa gente que estaba comprometida antes del inicio de la pandemia, los anfitriones, incluso importantes. Pero esa verificación es necesaria, así como las organizaciones o empresas hacen un balance, hacen un inventario y trabajan de esa manera con los elementos contables tan necesarios para poder tener un desarrollo, un avance, una producción determinada. Porque solamente de esa manera sabremos quiénes ya están dispuestos, ya que nos encontraremos con personas que dirán: no, yo todavía no quiero esperar. Hay como un trauma, sobre todo hay que comprender el dolor de aquellas personas que han perdido seres muy amados, seres queridos. No podemos forzarles, sino hay que permitir que digieran ese proceso de duelo, con un acompañamiento, con fe, porque la vida no puede acabarse aunque el dolor impacte nuestra existencia, nuestra vida. Lo que va a ocurrir es que hay que replantearla. No pretender hallar paliativos al dolor. El sufrimiento inevitable, porque estamos en un mundo que Cristo dijo: en él tendréis aflicción. Lo que va a producir es llevarnos a ser mejores personas, porque por medio de él cursamos un proceso de aprendizaje, sobre todo en el Señor, que nos permite comprender para qué. Dios no nos va a responder a la pregunta de ¿por qué nos ha acontecido esto? Él va a respondernos revelándonos su voluntad, es decir, que aprendamos a conocer cuáles son sus propósitos. Hay que visitarles para saber de su estado físico, espiritual y material.
Por supuesto, las medidas de bioseguridad están presentes en esa verificación. De esa manera, podremos saber con cuántos hogares contamos en esa reapertura, con cuántos líderes y lideresas, con cuántos supervisores y supervisoras. Pero es también necesario establecer un protocolo de bioseguridad para darlo a conocer. Luego de definido, podemos valernos de personas que trabajan en el ramo de salud para que aporten su conocimiento y se pueda definir, porque es importante definirlo tanto en la congregación, como quizá ya se ha hecho en la mayoría de los casos, pero también en las células. No podemos dejar que ellos a discreción o de manera subjetiva realicen los encuentros ahí, las reuniones. Definir el protocolo de bioseguridad y luego darlo a conocer para que se cumpla disciplinada, estrictamente. Hay que motivar también a todos a integrarse, porque somos el cuerpo de Cristo y no podemos permanecer mutilados. Necesitamos estar en el cuerpo para llevar a cabo nuestra función. Por esa razón cobra sentido las palabras que Pablo escribió a la iglesia de Colosas en el capítulo 4, el versículo número 17. Pablo dijo: díganle o decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ese versículo 17 del capítulo 4 de la epístola a los Colosenses es muy interesante, porque públicamente Dios está llamando, exhortando a Arquipo para que continúe. Eso es lo que tenemos que hacer. Exhortar, y exhortar es animar, es llamar al ánimo, a la disposición, a tener la actitud correcta de las personas. La carta en que aparece esa orden dirigida a Arquipo, por supuesto, está dirigida a la iglesia que estaba ubicada, esa comunidad de discípulos en la región de Colosas. Así que el apóstol espera que la iglesia exhorte, anime o tal vez se reprenda para que alguien, en este caso Arquipo, retome su servicio al Señor y al cuerpo de Cristo. La iglesia debe velar y preocuparse cuando no se está cumpliendo el ministerio, cuando alguien se ha relajado, cuando alguien está al margen, cuando alguien ha desechado y rechaza el compromiso. No podemos ser personas que solamente estén involucradas. El involucrarse es ser parte de algo. Debemos estar comprometidos con el Señor, con la iglesia, porque tenemos una función importante, determinada en el cuerpo. Y estar comprometido es asumir una responsabilidad. Pero la iglesia debe de estar respondiendo a estas preguntas. ¿Qué es lo que necesita esa persona para cumplir el ministerio que recibió en el Señor? Hay que pensar qué es lo que necesita. Hay que preguntarle de qué manera podemos ayudarle. Hay que darnos cuenta y saber qué es lo que le ha detenido para poder entonces de manera puntual y precisa, objetiva, ayudarle. ¿Qué le detuvo? ¿Qué situación? Si es un proceso de luto, hay que acompañarle, solidarizándonos.
esperando el momento donde se va a sentir mejor. Si es la pérdida de una situación económica porque perdió su empleo, hay que ayudarle dándole ideas para poder enfrentar la vida o afrontarla con emprendurismo. ¿Qué le ha detenido? Su fe ha sido conmovida, está confundido. Hay que reafirmarle en la fe. Se encuentra débil espiritualmente, hay que ministrarle. Hay que motivarle a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ayudar a que se restaure? Es necesario entonces poder extender nuestra mano, nuestra acción restauradora a favor de la iglesia, a fin de que el cuerpo de Cristo pueda reactivarse y ser funcional como el Señor espera que lo seamos. Que Dios le bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Adelante entonces, en esta reapertura, en esta forma en la que nos debemos estar replanteando cómo hacer funcional el movimiento celular, porque no se detiene. Las células es el movimiento del Espíritu Santo. Amén.